qué habla, en qué consiste esto, para poder saber, pues, por qué nos están hablando que tiene que ver COVID-19, que tiene que ver la contingencia, la pandemia, con el sistema de gestión. Resulta que en el decreto 1072 de 2015, en su capítulo 6, que es donde se recopila todas las normas relacionadas con el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, nos hablan de que todas las empresas en Colombia, independientemente del número de trabajadores y del sector social, o del sector, perdón, económico o actividad económica a la cual se dedique, debe tener conformado y constituido un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir del año 2015 los programas de seguridad y salud en el trabajo debían modificarse o convertirse en un sistema de gestión. Cuando se habla de sistema de gestión, pues ya sabemos que es una estructura mucho más robusta, que es una estructura basada en un ciclo PHBA, que tiene actividades del planear, del hacer, del verificar, del actuar. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que como es una norma establecida por el gobierno, pues esto indica que es de obligatorio cumplimiento, lo cual quiere decir que las empresas que no tengan el sistema de gestión de acuerdo a los límites y a las fechas que ha establecido el gobierno nacional, pues van a recibir unas sanciones de tipo económico, de tipo administrativo, de tipo legal, de tipo penal, pues dependiendo las fallas que estén teniendo con respecto al sistema de gestión. En este decreto 1072 también se estableció en su momento que para dar cumplimiento a ese sistema de gestión, las empresas debían basarse en el cumplimiento de unos estándares mínimos. Hasta 2019, en 2017 salió una resolución que fue la 1111, que fue modificada el año pasado en 2019. Se establece en la resolución 0312 de 2019 cuáles son los estándares mínimos que se deben cumplir. Entonces, ¿qué se hizo en esta resolución? Se dividieron las empresas de acuerdo al número de trabajadores y de acuerdo, en algunos casos, a la actividad económica. ¿Por qué? Porque era que resulta que inicialmente habían 60 y pico estándares, son como 67, 69 estándares, y resulta que hasta una empresa unipersonal tenía que cumplir pues con todos los estándares. Entonces el Estado que hizo, estableció un número de estándares específico de acuerdo al número de trabajadores. En este caso, y para el tema de las copropiedades, que es la actividad económica que en este momento pues estamos dirigiendo los webinars, son empresas con menos de 10 trabajadores y que están clasificadas en riesgos 1, 2 o 3. Entonces, esto quiere decir que las copropiedades, aunque en la normatividad podríamos decir que son consideradas comunidades, en el momento en que las copropiedades hacen contratación de personas naturales y personas jurídicas, pues se convierten en empresa, ¿cierto? Entonces, encajaríamos dentro de los estándares mínimos en esas empresas con menos de 10 trabajadores en riesgos 1, 2 y 3. Pero el enfoque que debe hacer cada copropiedad con respecto a su sistema de gestión debe ser hacia los proveedores y hacia los contratistas. ¿Sí? Obviamente que si tiene personal a cargo, contratado de manera directa, pues tendrá que hacer cumplimiento de algunos de los estándares. Pero básicamente el enfoque debe hacerlo a proveedores y contratistas. Entonces, ojo, mis queridos asistentes al webinar, que todo lo que vamos a hablar aquí, ustedes deben cumplirlo, pero deben exigírselo también a sus proveedores y a sus contratistas, porque hacia allá es que se enfoca el sistema de gestión de ustedes. Bueno, ¿qué debemos actualizar con respecto a nuestro sistema de gestión? Como lo hemos visto desde febrero más o menos, bueno, el tema del COVID viene desde diciembre, que empezaron a aparecer los primeros casos en Wuhan, en China, pero la normatividad aquí en Colombia empezó a salir más o menos desde febrero. 2 de febrero creo que es la primera resolución. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues la actualización de la matriz de requisitos legales. Entonces recuerden que cada uno de ustedes tiene una matriz de requisitos legales donde deben colocar los requisitos legales propios del quehacer de ustedes y todos los requisitos legales relacionados con seguridad y salud, y además otros requisitos que ustedes por su quehacer, por su actividad económica, pues deban desarrollar, que son los otros suscritos. Entonces ahí abajito van a actualizar esa matriz de requisitos legales y van a ir colocando todas las normas que van saliendo que ustedes consideran
que deben cumplir, que deben desarrollar, y van haciendo la actualización de su matriz de requisitos legales. Una vez actualizan la matriz de requisitos legales, identifican ¿qué deben hacer? Resulta que es que la última fue el protocolo de seguridad para el sector construcción y cadena de suministros. Entonces ahí nos dicen que debemos tener un protocolo, entonces ustedes sacan la norma, determinan qué pide la norma y entonces establecen su plan de acción. Entonces dicen, esto me toca cumplirlo, y establecen su plan de acción para decir cuándo lo van a hacer y cuándo lo van a tener. Y si la norma nos pide que a 30 de abril debemos tenerlo, pues el plazo máximo tendría que ser a 30 de abril. Esto quiere decir que en el tema, por ejemplo, del COVID, del contagio, de la pandemia, pues debemos incluir un nuevo peligro, ¿cierto? Entonces, una vez actualizo la matriz de requisitos legales, me voy y actualizo. Esto se puede hacer de manera paralela, primero la una, luego la otra, aquí no hay problema, lo importante es que tengan identificadas las dos situaciones. Entonces, se van y actualizan la matriz de identificación de peligros, que deben incluir un nuevo peligro, o si ya tienen el peligro biológico, incluir un nuevo riesgo. En este caso, pues el peligro biológico sabemos que es el que aplica. ¿Por qué? Porque es el que incluye todo el tema de bacterias, virus, hongos y todo lo que sea por contacto biológico. Y el riesgo, en este caso, podría ser el contagio por brotes o pandemias que afectan la salud pública, que incluye desde una afectación leve, que es lo que hemos estado escuchando, que es tos seca, fiebre por arriba de 37 grados centígrados, que permanezca más de 3 días, puede ir hasta incluso afectaciones pulmonares. En la semana pasada estuve leyendo un artículo que decía que no solamente se han presentado afectaciones pulmonares, sino que además se han presentado trastornos cardiovasculares, que también ya lo están atacando dentro de los protocolos de intervención médica, incluso llevar a la muerte. Entonces ahí hacen su clasificación y la descripción del riesgo. Y dentro de las medidas de prevención y control, pues van a incluir el protocolo de seguridad o las acciones que ustedes van a tomar para atacar, ¿cierto? Este peligro y disminuir no tanto la exposición, porque es que la exposición es difícil porque no está en manos nuestras, ¿sí? Sino por lo menos prevenir, ¿cierto? Prevenir el contagio y la diseminación del virus. Entonces, importante que dentro de la estructura general del sistema de gestión tenemos que actualizar la matriz de requisitos legales y la matriz de identificación de peligros. Y dentro de los controles, pues tenemos que construir el protocolo. En este momento, como les decía, solamente hay 2 protocolos ya establecidos, que es el protocolo de seguridad para el sector salud, que ustedes saben que ese está desde el inicio, y tenemos el protocolo de seguridad para el sector construcción y su cadena de suministro. Es importante que tengan en cuenta copropiedades. Si escucharon ayer al presidente, se establece que a partir del 27 de abril se activan ya definitivamente sector construcción, lo cual quiere decir que copropiedades pueden activarse. Obviamente pues cada quien decide cómo hacerlo, en qué momento hacerlo. Para esto deben tener el protocolo, y para esto pues deben enviar el protocolo al ministerio. Ya vamos a mirar tiempos. Y por lo tanto deben alinearse completamente a la circular. En este momento, como les digo, la circular que está vigente es la 001, que es del sector construcción y cadena de suministro. Vamos un momentico a mirar este video que salió la semana pasada y me pareció bastante importante.
Bueno, como ustedes pueden darse cuenta, el aislamiento preventivo continúa. De hecho, se estableció cuarentena hasta el mes de mayo, o sea, otro periodo de 14 días. Las medidas globales continúan, que es todo lo que tiene que ver con las medidas de higiene personal, con el tema del cierre de fronteras, con la prohibición del transporte intermunicipal, con todo lo relacionado al aislamiento físico y al aislamiento social. Ahora vamos a mirar cuáles son las medidas específicas, que es el protocolo de bioseguridad. Entonces, este protocolo que trae, pues, las orientaciones sobre las medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2, que es el mismo COVID-19. Dentro de este protocolo, dentro de la circular, nuevamente les repito, es la 001 del 11 de abril de 2020, se establecen unas medidas generales que se deben establecer, que se deben documentar, o sea, deben tener un documento donde esté diseñado, esté estructurado el protocolo y además deben decir de qué manera se van a implementar. Este documento debe enviarse al correo del Ministerio de Vivienda antes del 30 de abril para que los aprueben y para que podamos iniciar actividades. Nuevamente les recuerdo, como copropiedades podemos iniciar, como está relacionado con el sector construcción y su cadena de suministro, pues podemos iniciar las actividades a partir del 27 de abril con mucho cuidado y teniendo en cuenta el protocolo. ¿Cuáles son los aspectos grandes generales que nosotros sacamos relacionados con ustedes, con el tema de copropiedades, con los que deben cumplir? Primero, todo el tema de capacitación, orientación e información. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Segundo, las normas básicas, que es todo lo relacionado con etiqueta de la tos, lavado de manos y el distanciamiento físico. Tercero, tener en cuenta el uso de zonas comunes, ascensores, pasillos. Y quinto, el flujo de información, cómo se debe manejar el flujo de información en caso de presentar casos sospechosos o casos ya comprobados. Bueno, vamos a iniciar entonces con el primer aspecto, que es todo lo relacionado con capacitación, orientación e información. Entonces, la norma nos pide que debemos realizar reuniones informativas relacionadas con COVID-19, o sea, darles a ellos toda la información. Obviamente, cuando hablamos de reuniones, como nos están hablando de aislamiento físico y social, entonces no se pueden hacer reuniones con más de 10 personas y que en estas reuniones se mantenga un distanciamiento de 2 metros de distancia mínimo entre persona y persona. Entonces, en últimas, pues a veces es mejor evitar reunirnos y se pueden utilizar los medios virtuales. Entonces podemos utilizar, enviar información vía WhatsApp a nuestros colaboradores, vía correo electrónico, el uso de las carteleras informativas que tengan ustedes en los accesos o en los ingresos o en las zonas comunes, y todo está relacionado con la capacitación en las medidas de prevención. ¿Qué es importante? Apóyense en sus ARLs. Las ARLs están sacando información muy, muy buena, unos videos buenísimos de información, están sacando posts que a ustedes les pueden servir. Pídanles a sus ARLs esta información y empiecen ustedes a replicarla a sus colaboradores. Obviamente, recuerden que deben tener en cuenta que esta información debe estar disponible para trabajadores, para visitantes, para contratistas, para residentes, es decir, todas las personas que estén relacionadas con la copropiedad. Con respecto a las normas básicas, esto está muy relacionado con el primer tema del manejo de la información, entonces debemos seguir reforzando mucho sobre el tema del lavado de manos, el uso de jabón que haga espuma o el uso de un gel desinfectante. Recuerden que el gel nunca reemplaza el jabón. Es el jabón y la espuma del jabón la que hace que la capa externa de grasa del virus desaparezca, que es la que produce el contagio. Entonces, en casos extremos en los cuales obviamente yo estoy realizando una actividad fuera de un área donde yo tengo acceso a un lavamanos y a jabón, entonces pues puedo utilizar el gel desinfectante, pero en la medida de lo posible hacer lavado de manos. Se deben disponer, y esto es importante que lo tengan en cuenta, toallas desechables, las toallas de papel.
Por ahora nos toca evitar el uso de toallas de tela, entonces debemos tener toallas desechables y para esto pues debemos tener también el recipiente, el contenedor de color rojo para poder disponer estos toallas porque se convierten en un residuo peligroso. Eso con respecto al lavado de manos. Evitar tocarse los ojos, todo contacto con mucosas de ojos, de nariz y de boca, con las manos sin lavar, ¿sí? Entonces, pues si usted las tiene recién lavadas y le picó la cara o le está molestando, pues puede hacerlo porque tiene la garantía de que las tiene recién lavadas. Pero si ya lleva más de 2 horas sin lavarse las manos, pues es mejor evitar el contacto con cualquier tipo de mucosa. En caso de tener que toser, es mejor hacerlo. No es aconsejable el pañuelo de tela tampoco, entonces en pañuelos desechables que se deben desechar de manera inmediata o la etiqueta de la tos que estamos hablando en este momento, que es toser en la parte interna del codo o utilizar la manga en caso pues que ya no tengamos otra opción para poder contener la tos. Evitar el contacto cercano con personas que se sientan mal, es decir, con personas que tengan alguna manifestación de resfriado. El contacto y el distanciamiento físico es de aproximadamente 2 metros, inicialmente se hablaba de 1 y medio por prevención, se está haciendo de 2 metros. Entonces, estas normas básicas en lo posible deben estar publicadas o deben estarlas enviando ustedes de manera constante a los correos electrónicos, al WhatsApp y mantener información permanente con sus trabajadores y lo mismo, como les decía nuevamente, reitero, con el personal visitante y con los contratistas. Bueno, el uso de zonas comunes, que esto es verdaderamente importante para el tema de las copropiedades. Entonces, aquí básicamente tenemos como ejemplos los ascensores, los pasillos y las zonas de ingreso. Con respecto a los ascensores, dentro de las muchas recomendaciones que hay, pues está en lo posible ocupar solo el ascensor, pero sabemos pues que a veces es imposible, aunque en estos momentos pues hay menos gente saliendo, entonces puede ser un poco más fácil, pero es mejor viajar con el menor número de personas posibles. Hay entidades que ya tienen un guarda de seguridad o una persona informante en la entrada del ascensor y deja subir solamente la mitad de la capacidad que tiene el ascensor en estos momentos. Evitar tocar paneles, espejos, pasamanos. Si definitivamente toca hacerlo, entonces evitar tocarnos la cara, la nariz y la boca y lavarnos las manos lo antes posible una vez hayamos manipulado alguna de las áreas del ascensor. Con respecto a las áreas comunes, pues está prohibido el uso de zonas comunes como gimnasios, zonas sociales, a menos que se pueda mantener el debido aislamiento físico. Ayer dentro de lo que se establecía en la reunión de presidencia, hablaban de que están mirando la posibilidad de aprobar algún tipo de deportes al aire libre que no implique aglomeración de personas. No sé cómo lo irán a normatizar, eso es una cosa pues que es un poco delicada, pero por el momento eso no está aprobado. Con respecto a los ingresos y a las zonas comunes, es importante mantener o disponer el gel antibacterial que debería estar ubicado en todas las zonas comunes en ingresos y en las áreas de ascensores para que la gente lo pueda utilizar al ingreso o a la salida del ascensor. Se le sugiere restringir ingresos de domicilios, personal de mantenimiento, en estos casos que sea pues estrictamente cosas súper necesarias, que sea una persona quien reciba, que cuando se reciban domicilios, incluida papelería. Si es papelería, una de las recomendaciones que dan dentro de la circular es que la papelería se reciba en sobres cerrados con el fin de poder desinfectar con alcohol el sobre antes de abrirlo. Y en esos casos, pues hacer uso de los guantes de látex para recibir papelería. Y lo mismo en el caso de los domicilios, que sean otro tipo de elementos, hay que desinfectar con alcohol las bolsas, desecharlas, o sea, sacar los elementos, desecharlas y luego sí proceder a desinfectar si vienen cajas o lo demás. O sea, lo importante es hacer desinfección de todos los elementos que se reciban.
Bueno, con respecto al uso también de zonas comunes, tenemos el tema de personal de vigilancia, personal de aseo, hay que hacer suministro diario de elementos de protección personal, de seguridad para las personas de seguridad física y para servicios generales. Entonces, con respecto a los tapabocas, se pueden dar, están autorizados los tapabocas desechables, pero si son desechables, se tienen que desechar de manera diaria. Y están autorizados, bueno, los tapabocas N95 sabemos que en lo posible deben ser para el personal de la salud, por lo tanto se han autorizado los tapabocas de tela lavables. Una idea pudiera ser suministrar los 5 de la semana o los 6 de la semana, de acuerdo a los días hábiles que tenga el trabajador, el personal, y garantizar o pues concientizarlos de que diariamente los deben lavar porque los tapabocas no se deben reusar. Enseñarles muy bien el uso adecuado del tapabocas. La circular también establece que se les debe suministrar EPPs, o sea, los tapabocas para el ingreso y para la salida. ¿Por qué? Porque el tema del transporte público puede llegar a convertirse en un foco de contagio. En el tema, pues en el caso pues de Bogotá ya se están pues estableciendo algunas medidas. Importante que ustedes tengan en cuenta el manejo de horarios, de tal manera que vayamos en contraflujo, es decir, que nuestros horarios nos permitan que ellos no tengan que utilizar el transporte público en las horas pico, pues obviamente en la medida de lo posible. Dentro del protocolo de ingreso del personal, que labora en la institución, nos piden tener un protocolo para la toma de temperatura. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Pues que debemos adquirir el termómetro. Termómetro bucal no se va a poder utilizar, obviamente sabemos que no se puede hacer por el tema de la saliva. Entonces, los termómetros que recomiendan es el termómetro infrarrojo, que es el que ustedes observan aquí en la imagen, o hay uno que es como una pistola, bueno, ahora ya hay muchos, o los termómetros digitales, para uso pues de cada trabajador. ¿Qué se debe hacer? Planificar los ingresos de manera que a la entrada, como tienen que hacer el protocolo y deben designar una persona que haga esta actividad, entonces tampoco pueden haber aglomeraciones en el ingreso y tampoco se puede permitir que haya un distanciamiento menor a los 2 metros. Bueno, con respecto a las rutinas de desinfección, entonces debemos asegurar el abastecimiento de jabón antibacterial, el tema de las toallas desechables, un alcohol con concentración superior al 70%, la concentración, limpiadores y desinfectantes. Con respecto a las rutinas de desinfección, la circular establece que se deben extremar las medidas de desinfección. Por lo tanto, si anteriormente, no sé, se lavaban los baños 2 veces o se lavaban las zonas comunes y pasillos, pasamanos, escaleras 2 veces al día, pues ahora nos va a tocar hacerla con una mayor frecuencia. Cada uno de ustedes determinará la manera en la cual lo van a hacer y de esa manera lo establecen dentro de su protocolo. Garantizar al personal de servicios generales, como lo hablábamos, el uso permanente de tapabocas. Ellos usualmente utilizan guantes, entonces los guantes que utilizan pues les sirven, pero deben garantizarse el uso de tapabocas y pues obviamente garantizar la correcta disposición final de los elementos que sean desechables. Es importante restringir todo lo que tenga que ver con la limpieza en seco para no levantar polvo y contaminar el ambiente. Al término de la jornada se debe garantizar un cierre con la limpieza, con sanitización. El Ministerio de Salud y Protección Social indica el uso del hipoclorito de sodio al 0,1%, es decir, que por cada litro de agua se debe agregar 20 centímetros cúbicos de cloro a una concentración de 5 o 5,5%. Eso es una observación que hace el ministerio, pues con el fin de garantizar la limpieza. Bueno, con respecto a qué hacer en los casos en que en las situaciones en las que se nos presenten casos sospechosos, un caso sospechoso es una persona que tenga tos, fiebre por encima de los 37 grados cuando ustedes hagan el control, dolor muscular, dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado. Primero que todo, pues hay que mantener el distanciamiento físico con esta persona. Importante que ustedes creen mucha conciencia en sus colaboradores, en que ellos reporten que se sienten mal.
¿sí? Proveer, en caso de que la persona ya tenga una manifestación fuerte de sus síntomas y ustedes vean que hay dificultad respiratoria marcada y que él reporte que tiene fiebre ya más de 3 días, pues es importante que se le provea el transporte privado al domicilio, a la clínica o al hospital donde se vaya a desplazar la persona. Hay que tener mucho cuidado en el momento de la asignación de las actividades para que ustedes hagan un seguimiento de los lugares en los cuales estuvo la persona y esa persona qué contactos tuvo, porque nos toca empezar a hacer seguimiento a esos contactos al interior de la copropiedad, porque en caso de que la persona resulte positiva, pues hay que empezar a avisar a los contactos para que estén muy atentos a la sintomatología y en caso que requieran hacerse la prueba, se la puedan realizar. Documentar los casos sospechosos que se presenten y hacer seguimiento. Esto es muy importante porque en caso tal, pues se debe hacer la notificación a las entidades de salud correspondientes. Bueno, ¿qué es importante aquí tener en cuenta? Recordarles que el protocolo se debe documentar. Hay unos formatos que piden, que es básicamente el formato de registro de ingreso, entonces ustedes deben tener un registro, un formato donde ustedes registren la toma de la temperatura diaria. Dice que hacerla varias veces al día, es decir, garantizar que se haga al menos 2 veces en el día. Si tienen la forma de tomarla 3 veces, pues se puede tomar 3 veces. Esto se tiene que enviar al ministerio, al correo del ministerio antes del 30 de abril. Esto es básicamente la información que les teníamos. Quedo atenta entonces a las preguntas. Listo, muchas gracias, doctora. Entonces, tenemos 8 minuticos para responder preguntas. Tenemos 5 preguntas. Iniciamos con una pregunta de Jenny Osorio. ¿El plan de emergencias debe estar inmerso en el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo? Claro que sí. Claro que sí, el plan de emergencias debe estar inmerso, debe actualizarse también, pues incluyendo la amenaza por pandemia y obviamente pues la actualización con respecto a las medidas de seguridad que se deben tener. Sí, señora. Listo. Si son desechos peligrosos, pregunta Marcel Giovanni, ¿quién debe recoger estos elementos? Bueno, ustedes deben tener los proveedores que hagan el recorrido para recogerles los desechos peligrosos. Entonces deben estar incluidos dentro de los desechos peligrosos que ustedes recolectan y con las rutinas que ustedes tengan de recolección. Marcel pregunta también, en nuestro caso que los guardas y personal de aseo son contratados por empresa, ¿los empleadores son los que deben suministrar los EPP? Los contratistas son los que deben suministrar los EPPs, o sea, cada contratista, por eso yo les decía al inicio que si ustedes tienen personal directo, a ese personal directo le entregan ustedes sus EPPs. Si ustedes tienen contratistas, cada contratista debe tener su protocolo, ustedes lo que tienen que hacer es seguimiento y verificación de que se entregue, de que el protocolo se cumpla y dentro de eso pues está el suministro de elementos de protección personal que es indescriptible, imprescindible, mejor, el tapabocas y los guantes en caso que se requiera. Serviceguridad dice, gracias, Serviceguridad dice que se debe considerar la dificultad inmensa de conseguir estos EPP, están agotados. Eso es cierto, por eso yo les decía que descarten por ahora el uso del N95. El N95 debe ser solamente para personal médico, personal de salud, personal de servicios generales al interior de instituciones de salud. Están autorizados los tapabocas en tela, entonces son mucho más fáciles de conseguir. Hay empresas que en este momento están orientando su actividad económica hacia la elaboración de elementos de protección personal, entre estos los tapabocas, que incluso ya incluyen protección visual. Entonces, ¿los tapabocas lavables sirven? Nos pregunta Luz. Sí, señora, sí sirven. Jenny Osorio, ¿el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo anualmente debe tener alguna actualización?
Es que el sistema de gestión se tiene que actualizar todos los años. O sea, ustedes tienen que mirar qué cambios han tenido al interior de la organización, si han salido normas nuevas, si han incluido algún proceso nuevo que implique un cambio, luego quiere decir que se deben sacar nuevos procedimientos. Las cosas que ustedes consideren que no tienen actualización, que no la requieren, no se actualiza. Pero lo que sí requiere actualización, recuerden que las normas, sobre todo en seguridad y salud en el trabajo, hay normas todo el tiempo, entonces nos toca estar muy atentos, muy atentos a la normatividad para que ustedes sepan qué exigencias nuevas hay. Y esto hace, pues, obviamente que al ser un sistema de gestión se convierte en un proceso dinámico, que todo el tiempo hay que estar mirando, todo el tiempo hay que estar actualizando. Marcel dice, si un guardia de seguridad se contagia de COVID, ¿cómo lo clasifican? ¿Como enfermedad de origen común o laboral? Si las condiciones, o sea, si se establece que fue por contagio en el lugar de trabajo, sí es de origen laboral, claro que sí. Patricia Parra. Todo el procedimiento con la ARL. Patricia Parra, como medida de prevención se puede prohibir el ingreso a un familiar que lleve perro, no es residente y lleva medicamentos. Que lleve perros y que lleve, o sea, mascotas y medicamentos, no. Dice, como medida de prevención se puede prohibir el ingreso a un familiar que lleve perro, entre paréntesis, no es que recordemos que en este momento no hay nada, no hay nada establecido con respecto a la transmisión con mascotas, o sea, ese tema de las mascotas no se ha establecido que haya contagio, ni siquiera en mascotas, ni que ellas sean portadoras del virus. Entonces, yo considero que no hay inconveniente. Listo. Ricky, si no hay recursos económicos para atender todo lo del EPT y emergencia, ¿el representante legal es responsable de las sanciones que se le haga a la copropiedad? Bueno, aquí hay algo importante que se me pasó decirles, y es que en el momento en que ustedes elaboren el protocolo, deben elaborar una carta de compromiso del representante legal. Sí, el representante legal es el responsable del cumplimiento del protocolo. Gloria nos dice, ¿los tapabocas de tela deben tener una característica especial? Es que una empresa entregó tapabocas de Dacron. La única indicación especial, y que por seguridad, y yo como profesional del área de la salud les recomiendo, es que tengan doble tela. Jairo, ¿se pueden prestar los elementos del gym para que los residentes los utilicen dentro de sus apartamentos y luego los devuelvan al gym? Lo que pasa es que cada vez que ustedes utilicen elementos, herramientas, máquinas, equipos, todo lo que utilicen, deben garantizar que haya desinfección. Claro, ustedes los pueden prestar a los habitantes, pero garantizar que una vez los utilicen se desinfecten. Unidad médica. ¿Qué se puede hacer con copropietarios que salen a las áreas comunes a hacer ejercicio? Es que el uso de áreas comunes en este momento está prohibido. Entonces ustedes deben tomar una medida al respecto porque no se pueden utilizar, a menos que salga una sola persona a utilizar o máximo 2, y que dependiendo del área se garantice que el distanciamiento sea de más de 2 metros, ¿sí? Pero en este momento el uso de zonas comunes está prohibido. Listo, doctora, esas son todas las preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Los invitamos a que se conecten mañana con el webinar del día de mañana, igual a las 10:30 de la mañana. Ahí tenemos otra pregunta. Señora. Tenemos un minutico. Por favor, me confirman si estas medidas de prevención están en la circular 001 del 11 de abril de 2020 expedida por el ministerio. Sí, señora, están todas ahí, léanla, revísenla bien. Como les dije al inicio, extrajimos las que nos parecieron más importantes para las copropiedades, pero ahí están todas las medidas. Listo, muchas gracias. Que tengan un excelente día. Bendiciones.